Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos durante esta jornada para hablar de un tema súper importante y súper interesante, el ahorro. La situación financiera siempre es algo que nos quita incluso a veces la tranquilidad, Esteban, porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo adecuar incluso nuestros ingresos a todos nuestros gastos. Pero ya con el paso del tiempo también, por ejemplo, como estamos hablando en este tema, ¿qué pasa a partir de los 40 años? ¿Cómo debemos manejar esa situación financiera de tener ahorros también? Claro, quizá o como antecedente, una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es el tema del ahorro y la importancia que pudo haber tenido, que tiene el ahorro en la vida diaria, en la vida familiar de cada uno de nosotros, ¿no? A partir de eso, inclusive ya en el tema más específico de el ahorro ya en una persona de edad, digamos, que quizá tenga ya algún núcleo familiar o esté pensando en tener una familia, es mucho más importante porque asumimos que ya tiene una madurez financiera, es decir, ya ha tenido algún recorrido, alguna experiencia de años en los cuales le pudieron entregar, digamos, toda la información y todo el tema relacionado a la importancia del ahorro. Y el ahorro es tan importante, por eso desde pequeñitos siempre nos enseñan que el sanchito, a ir ahorrando de centavito en centavito, también para ir teniendo quizás algo más de seguridad a futuro. Pero ¿por qué hablar básicamente qué sucede a partir de los 40 años en una persona, Esteban? Porque yo me atrevería a decir, ahora yo que estoy en mis 27 años, necesito ahorrar porque quiero estudiar, quiero tener mi propia casa, quiero ir comprando mis cosas. Ahora a mis 27 años debería ahorrar. ¿Pero qué sucede? ¿Y por qué hablar de una persona que ya a los 40 años, usualmente una persona ya está con su familia, no en todos los casos, pero es de manera general, ya tiene un hogar formado, tiene quizás una estabilidad emocional, tiene estabilidad financiera en cuanto a su trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Sí, tocas un tema bastante importante y es que el ahorro es bien importante, pero tiene un componente más fuerte o le da una probabilidad de éxito más fuerte cuando tiene un objetivo, ¿ya? Ese objetivo puede variar, obviamente, a partir de la edad que se está empezando a ahorrar, pero lo más importante, como te decía, es establecer muy claramente cuál es el objetivo. Ese objetivo de estudios, ese objetivo de un viaje, o ese objetivo de ahorrar para comprarme, por ejemplo, un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que mueve o es uno de los pilares fundamentales para que ese ahorro sea efectivo y demos ese clic, digamos así, del cambio de la cultura ecuatoriana, latinoamericana, de que en realidad el ahorro no existe y todos los ingresos destinamos al gasto mensual, ¿no? Y no tenemos ese pequeño colchón que nos permitiría en este caso, y como la recomendación fundamental, el tema de siempre tener un objetivo. Obviamente es mejor empezar a ahorrar entre más jóvenes, digamos así empezamos. ¿Por qué? Porque con menos cantidad de dinero y en un plazo más largo puedes llegar a obtener un objetivo más grande, es decir, puedes llegar a tener un ahorro en cantidad de dinero mucho más importante, mucho más interesante, y entre más pronto, como digo, con menor esfuerzo, digamos así, ¿no? Esteban, y quizás nuestros amigos en casa dirán, pero auxilio, ¿cómo ahorro si tengo tantas deudas? Ahora que estamos quizás reactivándonos después de 2 años de pandemia y de encierro y de escasez de trabajo y tantas situaciones que se dieron durante este año, ¿cómo ahorro? Si tengo que pagar la deuda del banco, si tengo que pagar los estudios de los pequeños, los uniformes en ese regreso a clases, etcétera, etcétera. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos tips básicos e importantísimos, Esteban, que tú nos podrías ayudar? Claro, quizá el paso fundamental, como digo, ya les comenté que es un poco tener objetivo, pero yendo un poco más a la parte ya, a la realidad, digamos, del día a día, creo que el paso primero también es sincerarse financieramente, es decir, tener una claridad muy, muy estricta y muy, muy real de cuáles son los ingresos que tengo, reales, digamos así, sea como persona o como núcleo familiar, cuáles son esos gastos también que estoy teniendo mes a mes, pero sobre todo en el punto de los gastos hay que establecerse cuando no existe, digamos, esa opción de tener un ahorro que debería ser entre el 10, el 20%. Cuando no tengo ese espacio para poder ahorrar, viene lo siguiente, que es
establecer o diferenciar los gastos, ¿no? Tenemos gastos que son relativamente los imprescindibles, digamos así, ¿no? Que están dentro de arriendo, servicios básicos, alimentación, educación, etcétera. Pero hay ciertos gastos en los cuales, capaz en el corto plazo, no podemos cortarlos o no lo podemos eliminar de raíz, pero son los que debemos con un plan, como digo, con una sinceridad o con una autosinceridad financiera, irlos poco a poco irles disminuyendo para que me quede ese porcentaje o esa brecha y ya pueda obtener el ahorro para ese objetivo. Pero tocas un tema muy importante, y ese tema importante es el tema del endeudamiento. Yo diría que el tema del endeudamiento obviamente no es malo mientras lo sepamos manejar y siempre y cuando esté a la realidad que nosotros tenemos. Y ahí existe un tema bien importante. A veces el endeudamiento es el que nos puede estar complicando dejar ese porcentaje de ahorro que necesitamos mes a mes, y ahí es cuando hay varias opciones, y es lo que se recomienda, que en este caso la persona o el núcleo familiar sincere sus deudas, es decir, tengas claro cuántas son tus deudas, pero sobre todo renegocies. ¿Y qué significa renegociar? Buscar en otras instancias, en otras instituciones del sistema financiero, para encontrar las mejores tasas y los mejores plazos, que es lo que va a permitir que tengas que pagar o consolidar una deuda y tener una cuota mucho menor o menor en este caso, y te va a permitir cumplir con tu obligación financiera, pero a la vez te va a dejar ese pequeño colchón, ese pequeño porcentaje para que empieces a generar un ahorro. Estarías cumpliendo con tu obligación financiera y a la par estarías generando un ahorro, lo cual es bastante, bastante bueno. Importantísimo lo que menciona Esteban en este momento, y es que nosotros quizás estamos mal acostumbrados a hacer mal uso de nuestros recursos económicos, ¿no? No pensamos en todo lo que tenemos que gastar, y a veces no priorizamos los requerimientos básicos. Y por ejemplo, Esteban, a veces cuando uno cuenta con tarjetas, las tarjetas son arma de doble filo. En ese momento podemos disfrutarlo, pero después no tenemos cómo pagarlo, y ni siquiera para ahorrar. Es por eso que la mañana de hoy Esteban nos da estos tips, estas sugerencias necesarias para nosotros poder ahorrar. Ahora, estamos a una puerta de feriado, Esteban. Quizás muchas veces nosotros como familia no tomamos en cuenta estas situaciones y ahorramos para otras cosas también, para otros sueños y objetivos que tenemos. ¿Qué ves tú, Esteban, que es pertinente que de esos ahorros que nosotros tenemos destinados ya para otros objetivos, podamos utilizar cierta parte para situaciones inesperadas, como por ejemplo un feriado? Lo ideal obviamente es tener esa costumbre de ir ahorrando en el corto plazo, quizá para unas vacaciones próximas en este mismo periodo, digamos diciembre, por ejemplo, ahorrar para objetivos un poco más claros, que quizás sean unas vacaciones más largas en 1 año, 2 años, algún vehículo, una moto, etcétera, etcétera, unos estudios, como te decía. Pero en el caso puntual del que estás mencionando, ya cuando estamos hablando un plan de ahorro, digamos así, estamos teniendo ya un colchón y queremos tener alguno de esos fondos para usarlos, por ejemplo, en este feriado. Yo creo que la recomendación mucho más general o mucho más clara, yo diría que no lo hagas, porque cambia, digamos, la esencia de eso, del objetivo que tenías y la cultura o la disciplina que estuviste manteniendo, el cual tenías un objetivo claro, y esos $20, por ejemplo, que estabas ahorrando, tenían un objetivo claro. El destinarlos por una buena razón también, que en este caso es un tema de un feriado y un tema familiar incluso en muchas de las ocasiones, aunque el fin es bueno, es interesante, creo que te quita esa cultura del ahorro, la cual está o es difícil de construirla, y por más que tenga un fin, digamos, noble, creo que no cumple con ese objetivo de ser disciplinado en el ahorro, ¿no? Entonces, más bien mi recomendación es no hacerlo. Si no tienes, mejor, pues hay muchas opciones que puedes hacerlo en la ciudad en esos días de feriado. Tienes muchas opciones más con la apertura que estamos teniendo por el tema de pandemia. Entonces creo que es mejor replantearte y determinar esa necesidad como una nueva oportunidad de ahorrar a un plazo, digamos, un poco más corto, y eso sí, el siguiente feriado, en este caso, hablando un poco más lejano, quizá de agosto, de octubre, noviembre, puedas ejecutar ese plan que tenías para el feriado. Es decir, que también hay que plantearse de forma económica, ¿no? Y tener presente que este feriado vamos a disfrutar, o incluso vamos a invertir en la Fanesca,
Entonces, con anticipación también contar con esos recursos para ir destinándolo e ir ahorrándolo, ¿no? Todo con anticipación y súper disciplinados. Me ha encantado, y he aprendido un montón, porque los pocos ahorros yo ya iba a destinar para la Vanessa, pero no es un buen consejo, eso siempre es importante e indispensable hacerlo con planificación. Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos esta mañana. durante esta mañana. Un mensaje rapidito final para todas las personas que nos están viendo. También, ¿cómo los encuentran en redes sociales? De ahorro, tocando el tema ese del ahorro programado, ahorro flexible que tenemos desde 18 meses hasta N años, con tasas que van desde el 7% y que en el ahorro flexible incluso tiene un seguro, el cual en algún escenario obviamente no deseable se puede, está asegurado ese objetivo y esa cantidad de dinero que tú tenías planificado en 5, 10, 15 años. Entonces les invitamos a que visiten las redes sociales de Andalucía como Cooperativa Andalucía, tanto en Instagram como en Facebook, y en nuestra página www.andalucia.fin.es, donde podremos ayudarles en estos temas y en cualquier otro.